Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy día vamos a conversar un tema muy bonito, muy interesante. La verdad es que hoy justamente tenemos historias que no solo construyen empresas, sino que también dejan un legado grande. Para ello tenemos hoy a Javier Urey. Él es director general de Mainter, ¿verdad? Correcto. Y bueno, pero esta mañana, gracias Ine por la entrevista, vengo a hablar del fundador de Mainter, junto con otras personas, el año 83, en estricto rigor a lo que fue la historia de la fundación, un emprendimiento que nace con una visión de lo que era la expansión del área agrícola en Bolivia. El año 83 se funda Mainter, diciembre, cuando la zona este venía la expansión de la soya. Y ahí el ingeniero Hugo Landívar, junto con tres amigos visionarios, el señor Carlos Aponte, el señor Claudio Mancilla y el señor Gonzalo Fernández de Córdoba, amigos visionarios, fundan esto. Pasa el tiempo y el ingeniero Hugo Landívar se queda en la compañía y empieza a desarrollar esto que hoy es una realidad junto a la familia, sus hijos que están, la familia, pero él partió al cielo hace 2 años y unos meses. Y cuando él parte deja un legado, y ese legado es el que me trae hoy esta mañana, que es la primera entrevista oficial para hablar de la fundación que lleva su nombre, Hugo Landívar Cuéllar, y que en honor a él buscamos nosotros tangibilizar y un poco darle continuidad a lo que él durante mucho tiempo promovió, apoyó, ¿no? Hay un libro, titula Buscando un futuro, el nombre del libro lo pone él, es muy lindo, usted ya tiene un ejemplar. Sí. Ese libro cuenta muchas anécdotas, mucha historia de vida. No es un libro de historia empresarial, es un libro de la historia de un ser humano, de un hombre que nace en esta tierra. Su Montero siempre fue un querendón de su tierra natal, un querendón de Muyurina, porque ahí se formó. Creo que esa escuela salesiana le dio también disciplina. Un querendón de oportunidades, porque por allá por los años 70 logra irse a estudiar a la Universidad Federico Santa María en Valparaíso y allá se forma como ingeniero químico y vuelve a esta tierra siempre con esa ilusión de hacer algo distinto. Tiene unas primeras experiencias laborales con el señor Osvaldo Monasterio Papá, Eva. Usted que no creo que lo recuerde porque no habíamos nacido, famoso Chitoca y Moqui, él es parte de ese proyecto de embotellar el moco chinchi y el somó. Yo no recuerdo, era muy niño, y ahí nace Mainter. Pero hoy Mainter es parte de un grupo empresarial diversificado con muchas empresas. Hoy no quiero hablar de las empresas, quiero hablar del legado de él, ¿no? Y me encantaría remitirme a algunos conceptos que él durante toda la vida promovió. Y quizás hoy aprovechar también este espacio para hablar del canal Isuto. Decía don Hugo Landívar 15 años atrás, el ingreso a la zona hotelera de la ciudad es el tercer anillo por la zona norte. Y ahí estaba Mainter. Y al frente nuestro teníamos el canal Isuto. Un canal Isuto descuidado, con dificultades de mantenimiento, porque somos una ciudad que tiene dificultades de recursos. Y ahí nace la idea, y quiero decirlo, no es una conversación con ánimo político, pero también rememorar y a la memoria del alcalde Percy Fernández. Con Percy nace este primer convenio de adopción de área verde y nos da a Mainter tercer anillo interno y externo a ambos lados para que hagamos lo que teníamos que hacer, sin ningún condicionamiento, sin colocar temas comerciales, publicitarios, sino desde el sector privado adoptar un área verde para embellecer la ciudad y embellecer lo que era la zona de ingreso a la zona hotelera de la ciudad. Camino Real, Los Tajivos, hoy hay un montón de hoteles. Así nace el proyecto del Paseo del Turista. Hoy ese Paseo del Turista es una realidad, una linda realidad. Acabamos de renovar sucesivamente, porque hubieron después los siguientes alcaldes, los convenios de adopción. Hoy es un área que tiene 1.800 metros de riego de aspersión. Nosotros el 30 de septiembre del año pasado, con la Fundación Hugo Landívar Cuéllar, le hacemos un regalo a Santa Cruz y el 30 de septiembre, terminada la feria de exposición, le regalamos las iniciales SC, que es un lindo jardín vertical, 8.500 plantines,
validado y certificado por la misma empresa que en Argentina certifica la BEA de Buenos Aires en la avenida 16 de Julio. Le pusimos mucho empeño. Alguien por ahí hizo algunas críticas, desconociendo que el origen del financiamiento era netamente privado y no del municipio, pero estamos trabajando en eso. Hoy tenemos algunos proyectos en la mesa con la ilusión y sí me gustaría comentarlo porque creemos que la ciudad se merece un pulmón ecológico. Nosotros vamos a seguir trabajando desde lo nuestro en tratar de hacer realidad en que el canal Isuto se convierta, y lo voy a decir con mucha precisión, en el primer bosque urbano en Bolivia. Excelente. Tenemos un equipo de arquitectos, tenemos un amigo fantástico, es un brasilero, profesor universitario, radica en San Pablo, arquitecto urbanista, que ya nos hizo un proyecto. Vamos a esperar este cambio de autoridades para reactivar el proyecto, pero nos ilusiona saber que la ciudad puede tener un proyecto tangible, real, con aportes privados y organismos internacionales, porque es otra envergadura, y hacer realidad del segundo anillo hacia adelante un bosque urbano con pasos, jardines colgantes, lugares para runners, lugares de paseo. Y lograr, y ahí quiero ser muy concreto, que los vecinos, parafraseando las palabras de Percy, que está en el cielo, que los vecinos se adueñen y se empoderen y recuperen esas áreas verdes, que paseen las familias, que paseen los abuelos, que paseen los chicos, que pirañeen las peladas, los pelados, cortejas, los perros. Nos encantaría que el canal Isuto sea un lugar seguro. Venimos trabajando años, acabamos de lograr erradicar todos los conflictos que teníamos de inseguridad, un tema que nos preocupa a los vecinos del barrio Brígido, Belén, Avaroa. Hemos hecho una inversión importante ahora en arborizar con palmeras traídas de Jorochito, todo nuestro. Y meses atrás, no me quiero olvidar, nosotros pedimos el apoyo profesional del señor Carlos Molina. Él ha hecho un estudio preciso del origen del canal Isuto. Y lo que él ha detectado es que eso es la vertiente del arroyo Pero Vélez y el arroyo Pari. Entonces nada está improvisado acá, ¿no? Don Carlos Sirvián, rectifico, hablé con Carlos Hugo Molina, me referenció a don Carlos Sirvián. Don Carlos Sirvián es un historiador de nuestro terruño, un cruceño de corazón, un hombre fantástico que celebro haberlo conocido hace un par de años. Me encanta la manera, su diálogo. Cuando hablamos con él y en su momento con un colega suyo, con Eduardo Salvatierra, también logramos difundir las historias que no se cuentan, cómo nace el canal Isuto. Pero Vélez, que tiene hay una palabra, decía, ¿por dónde va el arroyo? Allá por donde Pedro Vélez, Pero Vélez. Así se quedó como el arroyo Pero Vélez. Nadie sabe quién era Pero Vélez. Javier, ¿qué impacto usted cree que genera todo esto que están haciendo en la sociedad? Y la familia obviamente mantiene la cultura, el arte, pero ¿qué legado es el que se quiere dejar? Nosotros quisiéramos, y hablo a nombre de la familia Landívar, hablo de toda la gente que lo rodeamos, que esto no con un ánimo egoísta, sino que sea inspiración para que muchas empresas, muchas familias, muchas fundaciones hagamos esto. Voy a decir algo duro, Sidney, porque lo hemos vivido nosotros. Al final todo tiene un sentido de trascendencia, porque cuando uno deja la tierra no se lleva nada, pero deja esto, ¿no? Santa Cruz es una ciudad que tiene muchas necesidades. Creo que del sector privado, esta transición público-privado y que el sector público nos permita aportar con la plazuela de la esquina, con lo que está al frente de la casa, podemos hacer cosas muy interesantes y así también liberar recursos para quienes más lo necesitan. Entonces, que sea fuente de inspiración. Ahora, quiero salir del canal Isuto, de este proyecto Bosque Urbano Isuto, que con don Carlos Sirvián ya lo hemos certificado y lo hemos historiado, y don Hugo en vida, por ahí puede sonar un poco magnánimo, demasiado, pero no lo decimos nosotros, lo dicen muchos artistas. Él lo consideraban el mecenas de los artistas, porque fue un hombre que en vida apoyó mucho a los artistas. Tengo la dicha de haber conocido a un Herminio Pedraza, él iba por la oficina.
aún, y ahora se me van los nombres de los artistas, ya me voy a ir acordando, pero siempre apoyaba a los artistas, porque veía en ellos algo que probablemente otros no lo veían. Hoy esos artistas son reconocidos. José Moreno, gran amigo de él, Ciro Mejía, ahora me estoy acordando, la señora Etelvina Peña, y hoy Don Hugo tiene eso, ¿no? Apoyo mucho a los artistas y nosotros seguimos haciéndolo. El año pasado, como Fundación Hugo Landívar, también promovimos un evento que tenemos la ilusión de hacerlo una vez al año. Y hay un artista paseño espectacular, Douglas Rivera, es un chico joven que ha tenido premios internacionales, acaba de exponer en Perú, eso, apoyando talento, apoyando a la gente nuestra, con esta mirada también de poder apoyar el arte y la cultura. También en lo interno tenemos programas que no los contamos en redes sociales. Nosotros ahora en enero tuvimos un evento muy lindo donde a los hijos de los colaboradores de la empresa, 141 niños, les damos apoyo económico para que cumplan la lista escolar de su año. Y esto lo hace el ingeniero Landívar cuando el mayor de sus hijos se va a la universidad hace más de 15 años. Darle oportunidades a los que más lo necesitan. Y qué lindo que es pensar en eso también de la educación. Entonces, nosotros premiamos a los mejores promedios de las libretas escolares de todos los colegios. Hoy los chicos se pelean, los promedios aumentaron un montón y a los mejores del ciclo primario y secundario tienen un premio especial. Entonces, 141 niños que estudian, chicos que el papá trabaja en almacenes, trabaja en campo, no importa dónde trabaja, chicos que se merecen oportunidad. Hoy tenemos programas de, por ejemplo, tecnología, un montón de herramientas que hoy probablemente uno ya no las conoce, dándole oportunidad, clases de canto, clases de pintura, despertando talento para nuestra gente. Entonces hacemos muchas cosas, no las contamos, en este programa lo estoy contando, pero es parte de lo que usted me decía, ¿cómo se contagia esto? Haciendo realidad lo que él pensó, lo que él soñó, mejorando y tratando de seguir esa línea. Súper. Y además que esto te ayuda a generar esa motivación y ese compañerismo, el tema de la educación también, el tema de que las familias sean incluidas en los proyectos que ustedes tienen. Ninguno. O sea, totalmente de acuerdo. Creo que son prácticas inclusivas, son prácticas además que el universo de trabajadores que a nivel corporativo nuestro lo valoran, lo aprecian, lo agradecen. Los chicos también. A mí me da mucha satisfacción con los años que tengo encima de ver niños que eran niños y hoy están en la universidad o algunos ya son profesionales. Por ahí me hace ilusión una niña que ahora hoy es doctora, es médica. Entonces hacemos gestos sin contarlo, sin mostrar nada, pero desde el silencio, en el anonimato, ayudar a formar mejores personas, mejores familias, mejor sociedad, mejor región. Javier, usted que estuvo muy de cerca y conoció al señor Hugo Landívar, algo bonito que recuerde de él? Tengo muchos momentos. Estuve 27 años a su lado. Yo lo miraba y por los gestos sabía qué es lo que llegué a creer, y creo que es así, que pensaba, que sentía, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, porque era un hombre muy exigente, muy humano. Pero hay anécdotas, miles y muchas, ¿no? Él tiene algunas palabras, algunas frases. Siempre me decía, si lo vamos a hacer, hagamos las cosas bien, el esfuerzo es el mismo. Cuando venían los artistas, y a veces uno trataba de esquivar algunos compromisos porque venían a pedir dinero o apoyo, él me decía, nadie que tocó mi puerta se fue con las manos vacías. Pero no era un hombre generoso, davidoso, sino era un hombre que te ayudaba, que te daba herramientas. Esto que estamos hablando, ¿ok? ¿Querés oportunidades? Te ayudo, formate, estudiá. Si estudiás te voy a seguir apoyando. O sea, era un hombre que buscaba los mecanismos y valoraba el esfuerzo de las personas, ¿no? En lo humano, era una persona, yo siempre, y sigo siendo una persona muy estricta con los horarios. Entonces, un 4 de septiembre del año 2000, hace 26 años, a las 2 de la mañana nace mi hija mayor, mi primogénita. En esos años no había WhatsApp,
internet, celulares, ni cámaras como las que gozamos ahora. Entonces yo, fiel a mi estilo, nace mi hija a las 2 de la mañana, mi primera hija, y a las 7:30 de la mañana me voy a la oficina y escribo en la pizarra. No había wifi, ni WhatsApp, ni nada de esas cosas. Ingeniero Landívar, pido vacación, nació mi hija. Y me voy a la clínica porque estaba mi señora y la mamá. Él llega a la oficina, ve el mensaje y él le gustaba la fotografía. Las primeras fotos de mi hija con esas cámaras que se revelaban, las toma él. Esos gestos humanos que uno los recuerda con mucho aprecio y agradecimiento, ¿no? Entonces, anécdotas muchas. Hoy sus hijos, Roberto Pablo, José Nicolás, cuando los veo, tengo unos años más que ellos, también veo en ellos reflejado mucho de eso que el papá en ellos inspiró, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando junto a la familia. Hoy la señora Beatriz, la esposa, la mamá, es un baluarte importante porque también apoyamos a la Filarmónica, apoyamos a hogares de niños. No es que el dinero abunde, hay restricciones, no son épocas fáciles, no las han sido, pero nuevamente desde el anonimato y el silencio tenemos estas acciones de poder ayudar a quienes más lo necesitan. Javier, ¿qué cree usted que le diría don Hugo a la actual generación? Yo sigo extrañándolo muchas veces y lo he dicho, he tenido oportunidad donde me he soñado porque hay una cosa que siempre lo digo, cuando él estaba con vida y uno tenía dudas en lo profesional y en lo personal, estaba ahí. Si él no tenía la respuesta en ese momento, él se guardaba la inquietud, podían pasar horas, un día, un par de días o unos días, y él lo llamaba y decía, creo que este es el camino, evalúelo. Y casi siempre ese era el camino correcto, ¿no? Entonces, él transmitía a las nuevas generaciones esto de formarse, esto de educarse, esto de soñar. Entonces, él era mucho de eso porque él fue un emprendedor. Es un niño que nace en Montero, con la crianza de las tías. Tiene que pensar, Montero hace 60 años, no son las realidades que tenemos hoy día. Entonces, con mucho esfuerzo logra subirse a un avión, irse a un aeropuerto en Trompillo en esa época, irse y no volver hasta formarse en contexto distinto. Entonces, mucho esfuerzo. Entonces, yo creo que eso él también trató de transmitirlo a sus hijos y a los que pudo hacerlo. Claro, y además de que dejar ese legado y que continúe es un trabajo espectacular. Es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo, y a veces digo, el cielo está de fiesta porque creo y creemos, cuando tomamos definiciones, la pregunta siempre es necesaria. ¿Qué hubiera hecho él en estos casos? Entonces tratamos en consenso de seguir ese camino. Podemos equivocarnos, sin duda alguna, pero lo hacemos en eso, ¿no? Y no es sentimentalismo, es simbolismo y es justicia y un reconocimiento, porque finalmente lo que él monta empresarialmente lo hace él. Él crea, él tiene esta visión, un sector automotriz, sector agrícola, agroindustrial, retail. Él es el que tiene estas miradas, era el soñador que siempre creó empleo, creó empresa. Tuvo también un paso importante por la institucionalidad cruceña, muchas instituciones, también aportando, ¿no? La Cámara de Comercio Boliviano-Brasilera en un momento en que Bolivia necesitaba expandir su comercio con Brasil, la Cámara de Industria, Comercio y Servicio y Turismo, muchísimas iniciativas. También le dedicó tiempo, ¿no? Cotas, ahora veo Cotas, también tuvo un par de años muy interesantes, desafiantes, cuando se abría Internet y Cotas abre el servicio, la unidad de Internet, ya no me acuerdo los nombres, en momento en el que la telefonía fija venía decreciendo y la telefonía celular empezaba a crecer. No, hay tantas anécdotas que creo que no alcanzaría otro libro más para contar. Javier, ¿por qué cree usted que es importante el arte en la sociedad? Porque eso determina el carácter, determina el interior y determina el ser y la persona. Yo creo que una persona que no tiene una mirada introspectiva, que no tiene un poquito de sensibilidad por la música, por el arte, en el sentido amplio de la palabra, le va a costar más tener sensibilidad por lo que uno hace. Porque el mundo de los negocios no es transaccional, no es dinero, eso es consecuencia.
El mundo de los negocios es hacer lo que uno le apasiona, hacer lo que uno sabe que a los demás le va a dar satisfacción. A nosotros no nos gusta hablar de que yo te vendo un producto, sino yo te doy una solución, yo te apoyo, te quiero colaborar, no una mirada transaccional de vendo, cobro y me olvido, sino generar lealtad, reciprocidad. Entonces, ahora lo voy entendiendo con los años. Y la pregunta que usted me hace es una pregunta que me la hice muchas veces. ¿Por qué a don Hugo Landívar le gustaba tanto hablar con los artistas? Y yo creo que porque los artistas eran su fuente de inspiración. Yo creo que los artistas lo llevaban a un plano neurológico distinto. Y cuando él tenía dificultades para solucionar problemas empresariales, yo creo, y no lo sé explicar médicamente, científicamente, esa capacidad de extrapolar a él le abría luces y le daba soluciones a problemas que probablemente nosotros no veíamos. Es inspiracional, probablemente difícil de entender. Por eso nosotros buscamos y tratamos de que esto no se pierda. El artista son seres de otro planeta, tienen otra sensibilidad. A mí me encanta. Hoy aprendí hace pocos años a conectarme con ellos y le quiero decir que sigo aprendiendo y me encanta estar en ese mundo, digamos, respirar su aire. Es muy importante ver cómo un legado tan grande como el de don Hugo Landívar actualmente sigue y va a seguir por muchas generaciones. Dios quiera que así sea. Por lo menos los que estamos en esta, junto con Roberto Pablo, José Nicolás y la mamá, lo vamos a intentar. Vamos a intentar seguir en ese camino, ¿no? Súper. Claro, porque es algo que genera impacto positivo dentro de la sociedad y justamente lo que hablábamos de que las nuevas generaciones nos involucremos, aprendamos, conozcamos. Sí, Ney. Él decía, yo no puedo estar bien si los demás no están bien. Si los demás están mal, yo también me voy a sentir mal. Por lo tanto, yo soy feliz si los demás son felices. Mire de profundo eso. Y ahí viene el lado humano. Por eso a nosotros nos gusta hablar de, no de esta frase cliché que está en los libros académicos, de la literatura, de las escuelas de management. No nos gusta hablar de responsabilidad social empresarial. Nos gusta hablar de sensibilidad social. Entonces, y esa sensibilidad, nuevamente, fuente de inspiración, este mundo, ¿no? Los artistas, los escritores. Voy a confesarle que yo disfruté algo de esas tertulias y aprendía. Yo era un mojón, ¿no? Escuchaba y absorbía. Lo sigo haciendo. Tengo la suerte de poder haber, por ahí tener la oportunidad de heredar algunos de esos contactos con algunos artistas. Y yo me siento, los miro, los escucho. Al comienzo me cuestionaba, me costaba, pero ahora poco a poco voy entendiendo qué es lo que él iba sacando de él, ¿no? Y los mismos sus hijos, ¿no? Hablo nombre también de la familia, ¿no? Claro. Javier, justamente nosotros tenemos el espacio acá que es llegar a la gente, poder mostrar un ejemplo de vida, que las personas aprendamos a reinventarnos, a ser más resilientes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido una experiencia dura que han atravesado ustedes como equipo? Voy a retraerme a marzo del 2020, si la memoria no me falla. Voy a contar una historia de lo empresarial que terminó con una repercusión muy dura para nosotros. 2 personas que trabajaban en la empresa llegan un día miércoles vía Madrid. Día jueves se me acerca el área de recursos humanos y me dicen: Javier, las 2 personas, la gente está inquieta, que por favor que se vayan a su casa a trabajar. Y mi respuesta es no, tienen que trabajar. En esa época no había las tecnologías del home office, el Teams, el Zoom, las videoconferencias, no estábamos todavía con esta estructura. Y recuerdo haber visto en las noticias al mediodía, se está instalando una cámara en el aeropuerto Viru para monitorear, porque se hará del COVID. Yo desconocía que era el COVID, como todos nosotros. Finalmente el día jueves accedo
El día domingo me llama una de estas personas y me dice estoy con fiebre. Llamo en esa época al director médico de una clínica privada y le digo ¿qué hago? Me dice no sé qué hacer porque no hay protocolo. Lo que tenés que hacer es que todas las personas que la saludaron, le dieron un beso, le dieron la mano, mándamela a confinamiento. De pronto un viaje se transforma en una situación con muchas variables. Día lunes me citan a declarar a una oficina del municipio, no me acuerdo el nombre, el CEDES. Llego al CEDES, no es una crítica, pero no había ni computadora en esa sala, era pizarra, lápiz. Yo empiezo a tomar conciencia de esta pandemia, ¿no? Ahí me quieren cerrar la oficina, me querían cerrar todas las oficinas. Nosotros tenemos un radio de acción en área rural porque tenemos actividades en Colonia Piraí, Pozo el Tigre, San Pedro. No entendía la dimensión del conflicto. Probablemente también hubo ahí algo de intencionalidad, no voy a decir de mala intencionalidad. Las redes, si yo le pregunto a ustedes, nómbreme personas que tuvieron COVID, las primeras, probablemente estas personas sí se acuerdan porque se viraliza. No me dejaban entrar a las propiedades agrícolas ni personal. O sea, pasamos 2-3 días durísimos. Yo no dormí, literalmente no dormí durante varios días, porque era todas las noches WhatsApp, llamada, mensaje, porque detrás de esto sabíamos que había algo que desconocíamos y el riesgo era la muerte. Entonces, eso fue muy duro para nosotros, una experiencia. Ahí quiero rememorar a una persona que le tengo mucho aprecio, el que escribe el libro de Don Hugo, Tufiaré, su primer proyecto literario siendo periodista, porque él lo escribe el libro en base a entrevista. Lo llamamos, lo monitoreamos, fueron días muy, muy duros. Lo único que nosotros queríamos era que no haya ninguna pérdida de vida humana. Eso empresarialmente fue para nosotros terrible. Y qué bueno que me pregunta esto, porque de esa época ahora, y esto también lo cuento con un orgullo mesurado, hoy nosotros tenemos gimnasia laboral en la empresa, tenemos un programa de soporte con psicóloga en la empresa, tenemos una doctora de medicina interna en la empresa. Entonces, humanizamos mucho y nos preocupamos mucho. Hoy la gente que trabaja con nosotros tiene un problema, no solamente él, sino su entorno familiar cercano, tiene el soporte de psicólogo clínico. Hay un equipo también de psicólogos, terapeutas, psiquiatras que también dan soporte. Y no lo hemos cortado, lo hemos sostenido y tiene una inversión importante, pero la gente lo valora, ¿no? Y voy a volver a la fundación. 3 veces a la semana, con auspicio de la fundación, en el barrio Brígida, las personas de la tercera edad, que no me gusta decirle tercera edad, le tengo mucho cariño a las señoras, los señores parece que se intimidaron y ya no van. 3 veces a la semana tenemos gimnasia para la tercera edad. Nosotros financiamos un profesor que va y en la plaza de Brígida, Belén ahora, van rotando, hacen gimnasia laboral. Y desde enero, esto puede sonar un poquito pintoresco quizás por la época, me llega una carta del barrio y me dice, don Javier, ¿nos pueden dar clases de Zumba? Bueno, martes y jueves en la noche tienen clases de Zumba la señora y los más jóvenes, digamos. Entonces, a los barrios, que es lo que podemos hacer porque no tenemos más recursos, hacemos esto también de que tengan vida sana. Entonces, no solo lo empresarial, sino también en nuestra área de influencia, en el canal Isuto, ojalá Dios quiera el Bosque Urbano Isuto, estos temitas, ¿no? Vida sana, para que ese abuelo, esa abuela tenga flexibilidad, se pueda agachar, pueda caminar, no tenga estos dolores propios de la edad, ¿no? Y los más jóvenes también, ¿no? Estamos en eso, nos encanta, nos divertimos, nos apasiona. Javier, si tuviera usted que hablarnos un poquito sobre el éxito, ¿cómo lo definiría? Caerse y levantarse siempre. No existe en la taza de leche. La vida es ir y venir. Usted habla de resiliencia, ¿no? No, esto es así, ¿no? Hoy, estos días, estamos viviendo un contexto complejo a nivel mundial. Va a tener implicancia. Bolivia no es una isla en el contexto geopolítico global. Todo este tema de lo que hoy está pasando en Estados Unidos, Israel, Irán, los países, ya tiene implicancia en energía eléctrica, ya tiene implicancia en el costo del combustible, va a tener implicancia en fletes marítimos.
nos va a llegar el impacto segundo semestre con certeza. Entonces, el éxito hay que dimensionarlo. Y sí quiero transmitirle una idea, y me gustaría decirle que el éxito no hay que medirlo en lo material. Uno es exitoso y será exitoso, creemos, cuando usted tenga un equilibrio en lo personal, profesional y en lo empresarial. Si usted tiene dinero, pero no es feliz y en su interior no goza de paz, no es éxito. No existe eso. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y cuando yo hablo de esto es algo que tratamos de pregonar. Porque al final del día, lo dije hace unos minutos, no nos llevamos nada, ¿no? Voy a decir algo duro, pero en el cajón de madera no entra nada, ¿no? Nos llevaremos la ropa, los zapatos y por ahí una cosa adicional y el resto. Entonces lo importante es lo que dejamos. Entonces el éxito hay que medirlo desde ese punto de vista trascendental, de equilibrio, de que la gente que nos rodea sea feliz, tenga acceso, tenga las condiciones. Hay que tener una mirada más integral, ¿no? Para mí el éxito es equilibrio en la vida, caerse, levantarse las veces que sea necesario. Tendremos nuestras épocas de sequía, tendremos nuestras épocas de armonía y épocas duras y está en eso. Creo que es una lucha permanente y eso es la vida, eso es ser humano y cuando nos equivocamos reconocerlo también. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que hay muchísimo por hablar, muchos temas. Sé que lo vamos a tener más adelante acá para tocar otros temas también. Ha sido un gusto, de verdad, poder conocer más a profundidad el tema de la fundación. Y ahí está la cámara para que usted le hable a toda la población cruceña. No, gracias por este espacio, Cine, y a todo el equipo que está detrás de cámara, que hace en realidad esto. Y bueno, primera vez que hablamos un poco de la Fundación Hugo Landívar Cuéllar. Nuestro ánimo no es otro de generar, despertar, generar ahí una inquietud para que ojalá otras familias, otras empresas, otras fundaciones lo hagan y lo hagan mejor. Y entre todos hagamos una mejor sociedad, una mejor región. Necesitamos humanizar mucho las relaciones. Creo que nos merecemos disfrutar la vida y tener una mirada distinta en una época turbulenta. Entonces, nada, esta ilusión de seguir haciendo lo que hacemos en nuestra parcela, en nuestra justa medida y que ojalá sea fuente de inspiración para que otros lo hagan. Muchísimas gracias. Con nosotros hasta un próximo episodio.